la comunicación y la información. Comunicación es un proceso de transmitir ideas o bien símbolos que tienen el mismo significado para dos o más sujetos, los cuales intervienen en una interacción. Comunicación es la utilización de un código específico para la transmisión de un mensaje o una determinada experiencia en unidades semánticas, con el objeto de permitir a los individuos establecer relaciones entre sí. Un concepto estrechamente relacionado al de comunicación es el de información. La información es un conjunto de mecanismos que le permiten a un sujeto retomar y reelaborar los datos del medio ambiente para estructurarlos de una manera específica, con el objeto de que le sirvan como guía de acción. El valor de la información está directamente relacionado con la utilidad que represente para los responsables de decisiones en el cumplimiento de las metas de la organización. Imagina la utilidad que representa para un soldado y para la población en general el conocer procedimientos para desactivar minas antipersonales. La información es uno de los recursos más importantes para las organizaciones y es un concepto asociado e incluso confundido con el de dato. Nos encontramos con el doctor Ángel Martínez y nos va a explicar un poco de los ejemplos que se pueden dar en los actos expresivos y ejecutivos. Indíquenos, por favor. Primero hay que partir de la base de que hay una relación entre emisor y receptor y que el interés es transmitir un mensaje comunicativo, ¿no? Entonces hemos visto que hay dos tipos de incidencia, ¿no? La indicación de la gente, una incidencia en la que lo expresivo, yo intento influir de alguna manera, eso se ve perfectamente, por ejemplo, en los aeropuertos, ¿no? Cuando en un aeropuerto tú no sabes exactamente qué objeto, cómo se nombra el objeto, haces un señalamiento, una deixis, es decir, no sé exactamente cómo se llama, y acompañas la información o la comunicación que tú quieres plantear con el lector con un señalamiento. Eso podemos pensar que es el primero, ¿no? El agente. Pero luego hay otro tipo de comunicación, que es la ejecutiva. Es decir, pensemos en el mundo de la publicidad, que nos está indicando de una manera conativa el hecho de que yo adquiera el producto. Observa, por ejemplo, en la publicidad hay siempre, por ejemplo, en la publicidad de un carro, siempre hay, incomprensiblemente, la presencia atractiva, casi siempre femenina. De tal manera que la función ejecutiva de quien está visualizando, de quien está viendo el anuncio, es: yo no compro el carro, yo estoy comprando la imagen que el carro me presenta, que suele ser siempre una señorita muy atractiva. Se han hecho estudios, por ejemplo, creo recordar que el anuncio de Marlboro apareció unos paisajes increíblemente bellos de montañas. En ningún momento se indicaba que fumaras, en ningún momento. De tal manera que tú adquirías el paquete de tabaco no sobre la función ejecutiva del anuncio, eso está subliminal, subyacente, sino lo que comprabas era la imagen paradisíaca de unas montañas increíblemente nevadas, una imagen de libertad, ¿no? Con lo cual hay dos funciones, para resumir la pregunta. La que yo intento, con mis gestos, ayudar al mensaje que estoy transmitiendo, y luego, en el mundo de la publicidad, preferentemente la conativa. Es decir, no solo estoy informándote y comunicándome, sino que estoy intentando influir en ti para que adquieras este producto. Y en la publicidad, por ejemplo, puede ser solo, como usted nos dice, se compra lo que le presenta. Yo compro la imagen, no el objeto. Exacto. Y, por ejemplo, a veces hay publicidad que no necesariamente es hablada, no tiene demasiadas palabras, sino que en realidad solo son objetos. Una carga visual. Tú observa, por ejemplo, que la publicidad de los productos de perfumería, las grandes marcas, las grandes firmas de productos de perfumería, los grandes perfumes, no te está diciendo que adquieras el perfume, pero te presenta una historia quizá de 20 segundos, 15 segundos. La historia te invita, primero, mezcla los dos conceptos, la posibilidad, lo puramente indicativo y ahora la influencia que hace
la publicidad, la historia que hemos visto, de tal manera que tú, cuando estás en un aeropuerto o estás en una perfumería, estás visualizando la imagen atractiva de la historia que has visto, y en ningún momento la historia te está diciendo vaya usted y adquiera este producto. ¿Qué ocurre? Yo compro el perfume por la historia que deriva comunicativamente, ejecutivamente, ha influenciado en mí. Piensa un perfume femenino, ¿no? Yo te lo compro a ti, no porque la publicidad me indique que lo compre, sino porque puede ocurrir dos cosas. Yo quiero que tú huelas a esto y quiero que sepas que te lo he comprado yo. Pero para eso el publicista, ¿qué es lo que hace? Mezcla una historia exquisitamente tratada durante apenas 10 segundos. Esa historia narrada, donde en 10 segundos tiene la fuerza ejecutiva para que yo adquiera tal perfume. O sea, eso podemos resumir en un acto ejecutivo. Claro. Casi toda la publicidad, como, Hombre, como por ejemplo también... la que tú quieras, indica la que tú quieras. En marcas, por ejemplo Nike, que sea es una de las marcas. Las bebidas más isotónicas. También. Una escena de esfuerzo y luego el protagonista de la historia, ¿qué es lo que hace? Bebe esta bebida isotónica y se recupera rápidamente. ¿Yo qué estoy comprando? ¿La bebida isotónica o la imagen que deriva de la bebida isotónica, que siempre suele ser, ya sea masculino o femenino, un personaje atractivo? Es un actor atractivo o una actriz atractiva. De tal manera que el valor ejecutivo de la publicidad incide en mí, de tal manera que yo no estoy comprando el producto, la bebida isotónica, estoy comprando la imagen que el publicista, dentro de la función comunicativa y ejecutiva, ha ejercido en mí, que soy el espectador. La comunicación animal tiene que ver todo respecto a emitir y recibir información. En la comunicación animal existen redes de mensajes que sirven para defenderse de los depredadores, obtener alimento y buscar pareja. Existen 4 tipos: visuales, gestuales, vocales y químicos. Los primeros organismos que aparecieron fueron las bacterias. Entre ellos tenemos las bacterias luminiscentes, que emiten luz con el objetivo de comunicar. En el reino animal, la capacidad de transmitir información determina la supervivencia de una especie. Ese es el caso en la interacción de los depredadores y las presas. Las presas tienden a comunicarse de una forma visual. Un ejemplo es la comunicación que existe entre el depredador y la presa. La presa se tiende a mostrar siempre con colores más vivos, en el caso de lo que son las especies de ranas, para hacer creer al depredador que son venenosas, y ingerirlas significaría la muerte para el depredador. El principio básico de la evolución es la supervivencia del más fuerte. La supervivencia está determinada por la capacidad de comunicación de los animales, con el objetivo de reproducirse, buscar alimento. La comunicación es la clave de la supervivencia y por ende la perpetuación de la especie. Por ejemplo, en el mar las ballenas se comunican por vocalizaciones. Pueden emitir un mensaje en las costas de Costa Rica y esos mensajes pueden llegar a las costas de Canadá, pero en este caso lo que es la información del entorno vienen a ser los barcos. Los barcos también producen mucho ruido, contaminación acústica en el mar. Entonces, esa es una forma de transformar el entorno donde viven las ballenas. Eso los desorienta y hacen que tengan menos probabilidades de encontrar, por ejemplo, otros individuos. En sí, la interacción de las ballenas, la comunicación que es por estas vocalizaciones hace que ellas puedan encontrar, o sea, se puedan comunicar donde hay comida, donde es el lugar de apareamiento, donde hay un lugar seguro para estar. Las características que distinguen a las interacciones comunicativas. Los agentes cuando operan como emisores en la comunicación y cuando operan como receptores en la misma.
Los agentes cuando operan como emisores en la comunicación. Los emisores hacen con las señales lo mismo que hacen los receptores, les asignan algún significado. Pero en esta ocasión son los emisores quienes primero establecen ese valor significativo en la interacción. De este modo, las señales llegan ya configuradas a los receptores. La forma que aplica el emisor es una configuración expresiva de las señales. Los agentes cuando operan como receptores en la comunicación. En cuanto a los receptores, los agentes que comunican ya no son solamente los operadores que le asignan un significado a las señales que proceden de los emisores. En una misma interacción están operando dos significados diferentes. Uno se le asigna al emisor, otro al propio receptor. En ocasiones, pero no siempre, el receptor responderá con indicaciones que le atribuyen un significado a esas señales que recibe el emisor. Las conductas confirmatorias y la aparición de la doble referencia. Las conductas confirmatorias de ERE se incorporan a las pautas de interacción cuando inducen a E a adoptar un estado que está asociado con la actuación de ERE, es decir, cuando obtienen respuestas confirmatorias de E. Las aptitudes comunicativas requieren que ambos actores controlen las manifestaciones orgánicas y los comportamientos que generan esas señales. Constituyen un ejemplo de incorporación de señales confirmatorias a una pauta de interacción ya existente, cuando se ha visto alterada por la intrusión de otra especie. En la fase adulta, las luciérnagas presentan linternas en la faz ventral de los últimos segmentos del abdomen. Producen luz parecida a llamaradas y verde amarillentas, que sirven como señales de comunicación entre machos y hembras. Cada especie emite un patrón de llamaradas características, reconocidas solo por individuos del sexo opuesto. Pero hay excepciones. Las hembras de algunas especies imitan las señales de las hembras de otras especies, con lo cual atraen para luego devorar a los machos de esas otras especies. Los cambios evolutivos en los usos de la información, interacciones significativas y comunicativas. Primero, todo emisor E es parte del universo de la información con fuente de información sobre sí mismo. Cuando E se manifiesta, las señales informan sobre cómo se encuentra y qué hace a todo receptor ERE que esté capacitado para reconocer esa información. En las interacciones significativas, ese universo de la información se vincula con el universo de las necesidades. En las interacciones comunicativas, las señales relacionan los universos de la información y de las necesidades con el universo de las indicaciones. En las interacciones significativas, el valor de la información depende de los comportamientos del receptor y la aparición del significado está vinculada a las operaciones de la recepción de señales. En cambio, en las interacciones comunicativas, el valor informativo de las señales se lo asignan al emisor y la incorporación está vinculada a las operaciones de la emisión de señales.